dantzara zinko gera. Lehenik eta behin eskerrak emanez jantziaren museoari edo, eta batipat iraultza dantza taldeari, izan ere beraiek egindako lanan ikuste dut agerian dagoela urte askotan, jakin izan dutela gordetzen, kolekzionatzen, eta ahal izan duten neurrian zaintzen baita ere, ondarearen aldetik oso garrantzitsuak diren eta gure nortasuna neurri batean eta gure ibilbidea eta historia erakusten duten jantzi batzuk, ez? Gertatzen dena da, udalaren eskutik ere bai, eta gurekin daukagu Jon Koiar kultur zinegotzia esfortzu bat egin zela elkartearekin batera museo bat egiteko eta nolabait ere erakutsi ahal izateko kolekzio guzti hori, baino argi dagoena da Aldundiaren ikuspegitik hori bezain garrantzitsua dela urte guzti horietan bildutako kolekzio guzti horri behar bezalako tratamendu bat ematea eta gorde ahal izatea. Horretarako jakin badakizue Aldundiak duela zenbait urte gordailua sortu zuela, kolekzio patrimonialak gordetzeko, zaintzeko eta hedatzeko asmoarekin, eta legealdi honetan gordailuari bultzada berezi bat ematen ari gerala, estruktura berri batekin, aurrekontu indartsuago batekin, eta gurekin da Carlos Olaetxea bertako zuzendaria dena. Besteak beste, gure gain hartzen ari gera lana da, ahalik eta bereziki merezi duten, eta horretarako teknikariak daude pixkat aztertzen dutenak zeintzu kolekzioa izan daitezkeen gordailuan gordetzeko neurrikoak edo, eta kasu honetan dudarik ez dago 18, 19 eta 20 mendeko jantziak dauzkatela gordeta, orain arte almazen batean, eta pixkat jantziaren zentroa irekizien ezkeroztik ikusi genuen gure aldetik, guk eskaini genezakena zela gordailua, hain zuzen ere, exhibitzen ez diren, erakusten ez diren jantzi guzti horiei ez, baina parte handi bati behintzat behar bezalako tratamendua emateko eta gordailuan gordeta egoteko. Jakin badakizue gordailuak baldintza bereziak eskaintzen dituela, baldintza klimatikoak, seguritate baldintzak eta bar, eta zaharrak diren eta ondareren aldetik azpimarragarriak diren hainbat jantziri tratamendu hori emango diegula. Zeintzuri, besteak beste hemengoak diren jantziei. Ze egia da, iraultza dantza taldeak kolekzio izugarria daukala, baina kasu honetan egin den irakurketa izan da, batipat hemengoak eta Euskal Herrikoak diren trajeak gure ibilbidearen testigu izan daitezkeen neurrian, horiek izan daitezkela gordailuaren ikuspegitik begiratuta zentzua daukatena hori gordetzea, ezta? Concretamente, en este acuerdo que vamos a suscribir entre la Diputación Foral de Guipúzcoa, Departamento de Cultura y Iraultza Dantza Taldea, lo que se viene a hacer es hacer una selección de 997 piezas. Son una serie de trajes femeninos y masculinos. En la nota está perfectamente escrito cuál es, digamos, el casi innumerable relato de tipos de prendas. Llegan casi a 1000, pero son en el fondo vestimentas de hombres y de mujeres de los siglos XVIII, XIX y XX. La colección de Iraultza es enorme. Lo que se ha hecho ha sido una selección de aquellos trajes que son, si no me equivoco, de Euskal Herria y que de alguna manera tiene sentido que Gordailua se pueda hacer con ellos. Tan importante como la exhibición, y en eso el Ayuntamiento ha contribuido a través del Centro del Traje de Rentería, es la preservación de un patrimonio que en especial a la Diputación le atañe desde el punto de vista competencial. Gordailua nace precisamente para dar servicio a colecciones públicas y privadas. En este caso lo vamos a hacer a través de un contrato de comodato, que lo que va a hacer es que todas esas piezas que se han seleccionado estén debidamente guardadas en las condiciones climáticas, de seguridad que merecen. ¿Por qué? Porque son piezas que explican nuestro devenir, son piezas que explican nuestra trayectoria como sociedad, en la medida en que son de esos siglos XVIII, XIX y XX, pues seguramente explican también muchos cambios sociales. A través de los trajes y de las vestimentas se pueden entender también los usos sociales, y creemos que es un patrimonio
a preservar. Gordailoa está para eso, para de alguna manera preservar colecciones patrimoniales significativas que nos permitan entendernos como sociedad. A veces se tiende a ver el patrimonio como una cuestión del pasado. No hay nada con más futuro que el patrimonio, desde el punto de vista de que nos brinda claves, nos permite hacernos preguntas, nos da muchas respuestas sobre por qué hemos ido evolucionando de determinada manera y no de otra. Y en este caso, bueno, los trajes, el textil, las prendas, son un testigo también de cómo hemos evolucionado como sociedad. Yo no puedo por menos que agradecer el trabajo que habéis hecho durante años. Supongo que a esa colección no se llega de un día para otro, son décadas y décadas de, bueno, pues de esfuerzo, pero también de conocimiento, ¿no? De conocimiento para ir situando cada prenda en el sitio adecuado, en el contexto adecuado. Y deciros que estamos encantados, ¿no? de poder colaborar con vosotros para darle el mejor, en fin, el mejor tratamiento, la mejor cobertura a unas piezas que son puro patrimonio y que no nos vamos a quedar solamente, tal y como hemos acordado, en la pura preservación y en guardarlo, sino que nos compete también tratar en colaboración con vosotros de que tengan la mejor difusión. Obviamente el Centro del Traje en Rentería tiene la vocación de exhibir esas piezas. Entiendo que vosotros lo que estáis haciendo también es una exhibición que la vais cambiando, que vais alternando las piezas para que tenga la mayor, bueno, pues el mayor dinamismo posible, y esas piezas pues estarán entrando y saliendo de Gordailoa, aquellas que estén afectadas por las exposiciones, y en la medida en que nosotros veamos que a través de estas piezas se pueden articular otros discursos expositivos y contribuir a otras o enmarcarlas en otros discursos expositivos, pues os intentaremos ayudar para que estas piezas tengan la mayor difusión posible. Y por mi parte nada más, quizás convendría que explicases las características, no solamente de estos dos trajes, sino de aquellos trajes que van a venir. Hemos repartido una información bastante exhaustiva sobre el tipo de piezas de que se trata. Ramón. Bueno, pues lo que veis aquí es un traje de 1860, mediados del siglo XIX, y un traje de finales del siglo XIX. Exactamente, el verde es de Bayona y ese es de Bilbao, el azul es de Bilbao. Así como veis aquí una representación de trajes de señoras de cierto nivel social, también tenemos traje popular. Es la colección más pequeña porque el traje popular se pierde. Una persona normal, una vez de que se le estropeaba el traje, tenían uno o dos, tiraban el viejo y se quedaban con el nuevo. Por eso siempre se encuentra menos traje popular que traje ya de cierto nivel social de una señora o un señor que tenían 8, 9, 10 trajes en el armario. Lo que es Hansiaren Centro A se pone en exposiciones y cada 6 meses más o menos se cambia la exposición para que el traje no sufra estrés, entonces se almacena. El problema que teníamos en Hansiaren Centro A es que no hay un almacén para poder conservar todos los trajes. Entonces, bueno, gracias a Gordailoa ahora van a poder estar bien conservados y almacenados. Y más o menos es eso. Ya ves, el concejal de Cultura de Rentería. Adelante, Jordi. Bueno, en el 2012 arrancamos con el Plan Estratégico de Rentería 2012-2025, ¿no? Una reflexión conjunta entre el tejido asociativo y los diferentes ámbitos de qué municipio soñábamos o queríamos que fuese Rentería. Y de ahí, de esa reflexión conjunta, pues salieron varias estrategias o varias líneas de trabajo, ¿no? Y entre ellos se veía que la cultura podía ser un motor del cambio, de la transformación socioeconómica del municipio, y también incluso desfocalizarla también hacia la comarca, y por otro lado poner en valor el casco histórico, ¿no? El patrimonio, ¿no? Con Iraultza tenía este proyecto para poner en valor no solo los trajes, el trabajo que hacen en Iraultza durante décadas, como bien han comentado, sino también para ir haciendo el recorrido de la historia y, como bien ha dicho el diputado, dar las respuestas. Y era un proyecto que encajaba perfectamente en esas dos líneas. Para ello el ayuntamiento
firmó un convenio con Iraultza y digamos que lo situamos en el casco histórico, en la casa del Capitán Etxea, un edificio que también es muy importante en la historia de nuestro municipio, porque en dicho edificio también al hacer los trabajos de remodelación hemos visto cuáles fueron los incendios que hubo, incluso se encontró un horno de los únicos que quedan en Guipúzcoa del año 1300 y lo que se enmarcaba perfectamente ahí fue una inversión de 375.000 euros que junto al convenio que se firmó con Iraultza de 19.000 euros anuales para la apertura y para la reposición de trajes o de materiales, pues bueno, pudimos afortunadamente llevar a cabo el proyecto, pero llevar a cabo el proyecto las instituciones casi tenemos que ir acompañando, porque el proyecto vino de los agentes sociales, de ese tejido que hay en Rentería, que claro ejemplo de ello es Iraultza. Y bueno, la verdad que costó, ¿no? Costó además localizarlo dónde, pero creemos que es el sitio adecuado. Y sí, afortunadamente, ahora con el convenio de Gordayua, digamos, la parte expositiva ya la tenemos en la casa del traje, en la Rentería, en la casa del Capitán, y ahora afortunadamente vamos a poder entre todos y todas mantener la historia y digamos el trabajo para que se pueda disfrutar de ello y estudiarlo. Ellos se van a encargar de la digitalización, si no me equivoco, os vais a encargar de la digitalización de todas estas piezas, porque Gordayua también tiene el ánimo de poder difundir en su página web y demás, pues todos los fondos de los que dispone en la máxima resolución posible, para que, como hoy en día, pues casi todo tiene que estar visitable necesariamente en la red, y más un centro de colecciones patrimoniales que tiende a ser un centro que no es de exhibición, pero que, en fin, tampoco quiere ocultar nada y más bien quiere poner en valor el patrimonio. Desde ese punto de vista estoy seguro que esa digitalización de esas 997 piezas pues va a ser también una herramienta importante para darlas a conocer. Creo que hay un vídeo, ¿no? Sí, pues igual nos apartamos para que se pueda ver. Restaurar las telas castigadas por los años. Mendeetako hautsak entzen. Alisar las arrugas marcadas por el tiempo.
ongi etorri jantziaren zentrora.